Un joven está mirando un tablón de anuncios, feliz de proclamar que es libre e inmortal. Detrás de él, una mujer lo ve tan contento que le pregunta si le ocurrió algo bueno. Tiempo después, el mismo joven aparece tirando de un carro lleno de equipaje pesado mientras una joven lo observa. Más tarde, cuando al fin llegan a una cabaña, la muchacha se queja con el joven de que llegaron tarde porque él fue demasiado lento. Incluso allí, en lugar de descansar, el chico hace todo el trabajo de descargar mientras la chica se relaja en el sofá y solo protesta. El joven se pregunta entonces si Elma se volvió tan egoísta por su culpa. En ese momento, ella se presenta como Elma la Santa, mientras que lo introduce a él como Izuku, el sustituto. A continuación, explica que en este mundo las personas reciben la bendición de la diosa con una habilidad especial que determina su destino desde que nacen. Sin embargo, Izuku se lamenta de que su propia habilidad, ya que recibir el daño destinado a otros es completamente inútil. Mientras él sigue trabajando con el equipaje, Elma ya se va a acostar. Izuku continúa recordando que a pesar de todo, su habilidad fue suficiente para protegerla durante la prueba de la Santa. Desde que eran niños, sin importar lo duro del entrenamiento o cuántas veces Elma se metía en problemas, era Izuku quien resultaba herido en lugar de ella. En otras palabras, no importaba cuánto daño pudiera recibir Elma, siempre era él quien sufría las consecuencias. Incluso hubo momentos en que Izuku derrotaba a un monstruo y aún así ella se proclamaba victoriosa, pero hasta hoy sin importarle en lo más mínimo que él se hubiera lastimado en el proceso, lo sigue tratando mal, lo cual lo frustra profundamente. En cierto momento, Elma le dice que ese día derrotó a un monstruo sin su ayuda como sustituto. Presume de no tener ni una sola marca en el cuerpo, en contraste con él, que está herido por todas partes, sin reconocer que fue él quien absorbió todo el daño por ella. Eso lo hace reflexionar sobre por qué sigue intentando protegerla. Luego Elma le ordena que le traiga agua, y él obedece sirviéndole un vaso. Mientras tanto, ella insiste en que a él le gusta tanto que incluso dejó el pueblo solo por seguirla. Este comentario hace que Izuku se arrepienta de haber ido con ella en primer lugar. En ese instante recuerda que cuando eran niños Elma volvía alegremente a casa con sus padres, mientras él iba detrás, apenas pudiendo mantenerse en pie por las heridas que había recibido. Ella emocionada, abrazó a sus padres y les anunció que había decidido partir en un viaje. Izuku se sorprendió, pues jamás se lo había contado. Sin embargo, Elma les aseguró a sus padres que Izuku la acompañaría, lo cual provocó en él un grito interno de desesperación. Los padres, confundidos, preguntaron si él siquiera había consentido aquello. Entonces Izuku protestó, diciendo que no podía dejar sola a su madre, pues debía ayudarla a cuidar a sus hermanos. Pero Elma respondió que él no podía dejarla sola, ya que ella era la prueba de la Santa. Los padres, impotentes, no pudieron hacer nada cuando la chica comenzó a hacer un berrinche, exigiendo que Izuku supiera su lugar. Eso dejó al joven llorando, consciente de que no podría escapar de aquella situación. Tiempo después, Elma fingió lágrimas frente a la madre de Izuku, suplicándole que su hijo debía acompañarla. La madre, incapaz de ver el engaño, creyó en sus palabras, lo cual frustró aún más a Izuku, que sí veía a través de su actuación. La mujer lo reprendió por no cumplir con su deber hacia la prueba de la Santa. Izuku estaba a punto de responder, pero Elma le tapó la boca. Él quedó indefenso mientras ella repetía que lo necesitaba. Finalmente la madre de Izuku le dijo que debía hacerlo, porque tenía la responsabilidad de proteger a la prueba de la Santa, así como su padre había protegido al pueblo. Izuku absorbió esas palabras y aprendió que debía hacerse más fuerte para ser capaz de proteger a los demás. De regreso al presente, Izuku se recuerda a sí mismo que no emprendió el viaje por la prueba de la Santa, sino para volverse más fuerte. Por su parte, Elma recuerda la historia de cómo iniciaron el viaje de otra manera, asegurando que lo recordaba llorando y suplicando acompañarla. Izuku le responde que la única razón por la que partió fue para fortalecerse. Sin embargo, Elma se alegra de que él entienda que es inútil sin ella. Dice que es natural, ya que ella es la Santa y él solo el sustituto. Acto seguido, continúa con su abuso diciéndole que debe dormir afuera de la cabaña porque no puede hacerlo cerca de ella. Le arroja su equipaje, haciendo que los objetos dentro se le revienten en la cabeza. A pesar de ello, Izuku con calma se arrodilla para recoger sus cosas mientras le dice que necesitan separarse porque ya ha llegado a su límite soportándola. De inmediato, ella se enfurece al ver que se atreve a enfrentarla, recordándole su lugar como sustituto. Sin embargo, él se mantiene firme y le responde que ya no es más su sustituto. Elma sigue gritando, asegurándole que no se saldrá con la suya. Pero esta vez, Izuku no le presta atención y continúa caminando hacia la salida.
Mientras abre la puerta, le desea que encuentre a alguien adecuado para ella. Luego cierra la puerta tras de sí. De repente el día le parece mucho más brillante y hermoso, y de inmediato grita a los cielos con todas sus fuerzas que por fin es libre. En ese instante, su colgante brilla intensamente y le muestra un mensaje: su habilidad ha cambiado a la de inmortalidad. Lleno de felicidad, sonríe al pensar en lo que significa ser inmortal. Avanzando al inicio de la historia, una mujer le pregunta si le ocurrió algo bueno. La mujer es tan hermosa que Izuku apenas puede mirarla. En ese momento, se da cuenta de que no puede decirle que acaba de romper con la santa, pues sonaría mal. Por lo tanto, se limita a dar respuestas vagas, afirmando únicamente que le pasó algo bueno. La mujer se presenta como Lisa, la recepcionista del gremio, y le pregunta si está allí en busca de una misión. Él responde que una misión estaría bien y le pide su recomendación. Lisa, para evaluarlo mejor, le pregunta cuál es su habilidad. Entonces Izuku le muestra su colgante, confirmando que recientemente se convirtió en inmortal. Asombrada, Lisa le toma la mano y le pide que acepte una misión difícil que solo un inmortal como él podría intentar. En cuanto dice que sí, aparece un tablero junto a Lisa, sorprendiendo a Izuku. Ella escribe en el que la misión tiene dificultad 20 y que el objetivo es conseguir materiales de lagarto. Aún conociendo el reto, Izuku acepta con una sonrisa. Más tarde, Izuku camina por el bosque sin darse cuenta de que una criatura lo sigue. Él piensa que se está acercando a su objetivo, sin saber que un dragón ya tiene la boca abierta para devorarlo. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku es tragado por el dragón. Pierde el conocimiento y cae en su gigantesco estómago, repleto de restos de los muertos. Al despertar, el fuerte y horrible olor lo saca de su inconsciencia. Aterrorizado, entra en pánico al ver que no hay salida. En su desesperación, no se da cuenta de que su espada ha caído y termina clavándose en la pared del estómago del dragón. De repente todo tiembla como si hubiera un terremoto. El siguiente instante, Izuku es escupido fuera del dragón. Al levantarse, respira aliviado por seguir vivo. Sin embargo, enseguida se sorprende al ver a un grupo de aventureros apuntándole con sus armas. Ellos, no obstante, están tan atónitos como él. Izuku levanta la mano en señal de rendición. Entonces Lisa se acerca y le pregunta si está bien. El verla tan hermosa le da un momento de alivio, e intenta acercarse a ella, pero tanto Lisa como los demás retroceden por su terrible olor. Izuku, aún confundido, le pregunta si matar al dragón de esa forma tan poco convencional cuenta como haber completado la misión. Ella le responde que sí, lo cual lo hace sentir victorioso. Más tarde, Izuku se encuentra duchándose en la casa de Lisa y todavía no puede creer lo que ocurre. Desde la otra habitación, Lisa le grita que le dejó una toalla y un cambio de ropa listos para él. El nervioso Izuku toma la toalla y las prendas, y al salir del baño las viste. Al agradecerle, se da cuenta de que Lisa está lavando su ropa interior, lo que lo pone incómodo. Se disculpa, pero ella se muestra más interesada en ver cómo le quedan las ropas de su padre. Acto seguido, se ofrece a curarle las heridas. El oírla tan preocupada le recuerda cómo Elma solía hacerlo sentir mal cada vez que estaba herido, y le alegra comprobar que no todas las personas son como la santa. Lisa le levanta la camisa para revisar sus heridas, y él, nervioso, toma conciencia de su contacto. Ella, sorprendida, nota que todas sus heridas han desaparecido. Incluso se acerca más, observando su rostro en busca de alguna marca, lo que hace sonrojar al joven. En ese instante, Izuku recuerda que en efecto, no le ardió el cuerpo cuando se bañó. Lisa concluye que su inmortalidad es realmente increíble. Más tarde, ella organiza un banquete y le anuncia a Izuku que es en honor al héroe inmortal de su pueblo. Le explica que fueron los propios habitantes quienes reunieron toda la comida para él. Izuku, con humildad, pregunta si de verdad están seguros de que puede disfrutar de tanta comida deliciosa. Entonces Lisa le recuerda que él es un héroe. A continuación, le explica que el pueblo ha sufrido durante muchos años la ira de los dragones y los hombres lagarto. Recuerda cómo el dragón ordenaba a los hombres lagarto que les robaran la comida al pueblo. Con tristeza, lamenta todas las vidas perdidas por culpa de ellos. Al verla tan abatida, Izuku le pregunta si su padre fue víctima de esos monstruos. Sin embargo, Lisa lo corrige diciendo que sus padres simplemente están de viaje. Aún así admite que le duele que tantas personas tuvieran que abandonar el pueblo por la falta de alimentos. Añade que no hay un solo habitante que no le agradezca a Izuku haber erradicado la fuente de su sufrimiento. Después, lo invita a quedarse para dar tranquilidad al pueblo y demostrar que todo está bien de nuevo. Además confiesa que a ella también le haría feliz que permaneciera allí. Al instante, Izuku jura que se quedará por ella. Lisa se alegra, convencida de que con él en el pueblo todos se sentirán seguros. Predice, no obstante, que le será difícil, ya que la gente enloquecerá con solo verlo pasar.
Al día siguiente, las personas en las calles no dejan de ofrecerle comida y elogios, llamándolo ahora el asesino de dragones. Gracias a la misión exitosa, Izuku obtiene nuevo equipo y una daga de gran calidad. El día siguiente, la multitud todavía lo rodea mientras camina, y al otro día, tanta gente lo rodea que apenas puede respirar o moverse. A partir de entonces adquiere la costumbre de esconderse cada vez que ve admiradoras acercarse. También comienza a preocuparse de que si se hace demasiado visible, tarde o temprano Elma lo encontrará. Por otra parte, siente culpa de que la gente lo alabe por haber tenido suerte con el dragón. Esto le recuerda su promesa de volverse más fuerte. Una tarde, se queda frente al gremio, dudando en despedirse de Lisa. De pronto, se sobresalta cuando ella abre la puerta y lo encuentra allí. No obstante, Izuku ve en ese momento su oportunidad de hablar con ella. Le dice que dejará el pueblo. Triste, nota que Lisa responde con naturalidad, deseándole que se cuide, como si no significara nada. Ella le aclara que no desea detenerlo, pero le pregunta por qué se marcha. Entonces él le comparte la promesa que hizo a su madre antes de partir en su viaje, volvérselo bastante fuerte como para proteger a los demás. Lisa considera que su objetivo es maravilloso y le asegura que lo apoyará desde lejos. Acto seguido, saca un mapa de la isla volcánica de Malgri, cercana al pueblo, y le cuenta un rumor: allí podría recibir poderes tremendos si lograba obtener el favor del dios de la isla. Le informa que muchos lo han intentado antes, pero ninguno tuvo éxito. Aún así confiesa que cree que él será el primero en lograrlo. Tiempo después, Izuku zarpa rumbo a la isla de Malgri, mientras los habitantes lo despiden desde el puerto. A lo lejos, alcanza a ver la isla volcánica, y junto a ella está el templo. Al llegar al puerto de la isla volcánica de Malgri, conoce al anciano alcalde llamado Cliffo, quien le dice que lo estaban esperando, que ya había oído hablar de él gracias a Lisa y que sabía de su deseo de visitar el santuario. El anciano le advierte que el santuario volcánico es un terreno sagrado y traicionero, al que muchos aventureros acuden en busca de la habilidad de resistencia al fuego, pero del cual solo unos pocos regresan. Le pregunta si tiene el valor de enfrentar tal lugar, e Izuku responde que sí. Por su respuesta, el alcalde le entrega el mapa del santuario. Finalmente Izuku llega a la entrada de la cueva, con estalagmitas puntiagudas y destellos de magma en su interior, como si fueran las fauces de un dragón gigante. Allí la sacerdotisa del santuario llamada Kaya, le dice que lo estaba esperando y se ofrece a guiarlo por el interior. Camina con ella por un estrecho puente suspendido sobre una piscina de magma. Kaya le señala que al final del puente se encuentra la entrada al santuario. Sin embargo, en el trayecto, Izuku pisa una roca débil y comienza a caer hacia la lava. Kaya grita desesperada por él. El joven entra en pánico mientras sigue cayendo y cree que ha llegado su fin. Pero al tocar la lava, para su sorpresa, no siente calor, sino una extraña sensación reconfortante. Entonces escucha una voz que le dice que lo han estado esperando durante mucho tiempo. La voz le anuncia que en honor a su valentía y a su destreza con la espada, le otorgarán una fracción de su poder. De alguna manera, Izuku comprende lo que él siente y sabe que ahora posee la capacidad de volar. Al abrir los ojos, se siente lleno de poder. Y de pronto un fénix surge del mar de magma, y frente a Kaya vuela el majestuoso ave. Izuku se ha transformado en el gran emisario del fuego, capaz de curar instantáneamente cualquier herida, incluso la muerte, y de anular cualquier ataque basado en fuego. Luego el fénix regresa a su forma humana y le dice a Kaya que lo siente por haberla preocupado, asegurándole que se encuentra bien. Kaya, sonrojada, le pide que se ponga ropa. Más tarde, se encuentra con el alcalde Cliffo, quien se muestra feliz de saber que ha conocido al dios del fuego. Kaya le explica acerca de Hanoka, la deidad del fuego que habita en el templo del volcán, cuya forma recuerda a un gran ave. También le informa sobre los 5 dioses elementales que otorgan habilidades a los humanos, además de la diosa, y como Hanoka, el dios del fuego de Malgri, es uno de ellos. Izuku desea confirmar que realmente ha sido bendecido por el dios del fuego, pero solicita salir de la casa para evitar quemarla. Ya afuera, Izuku activa su habilidad, envolviendo todo su cuerpo en llamas. En un instante, se transforma en el fénix frente a Cliffo y Kaya, quienes quedan asombrados. Su apariencia es idéntica a la del dios del fuego de las leyendas. Cliffo pide tocarlo, y el joven accede. Tanto él como Kaya rozan suavemente su ala, sin poder creer que están tocando algo tan divino, y le agradecen por darles la oportunidad de hacerlo. Después, Izuku vuelve a su forma humana y se percata de que la llama no ha quemado la toalla que lleva puesta. Cliffo expresa sentirse honrado de ver a Hanoka, pero Izuku le aclara que solo es el mensajero. Al escucharlo, tanto Cliffo como Kaya se convencen de que deben ofrecerle algo. Más tarde, los 3 se dirigen a la entrada del templo y bajan por la larga escalera hasta llegar a un estanque. En el centro, una barrera de agua levita, sosteniendo un traje rojo en su interior.
Cliffo le explica a Izuku que se trata de las vestiduras del Fénix, el atuendo que debe portar el mensajero de Hanoka. Izuku se maravilla ante su belleza y pregunta si desean que él lo tome. Cliffo le responde que puede quedárselo, siempre que logre romper su sello. Izuku comprende entonces que deben poner a prueba su valía como mensajero. Con cautela, se acerca a la barrera y la toca con el dedo. Esta estalla como una burbuja, liberando las vestiduras. Cliffo y Kaya se sorprenden al ver que fue tan sencillo. Poco después, Izuku se pone el atuendo rojo por primera vez, y ambos, Cliffo y Kaya, se alegran al ver que le queda perfectamente. Más adelante, los dos padres hacen un brindis en celebración de Izuku, pensando que él es Hanoka en lugar de su mensajero. Izuku intenta corregirlos, explicando que solo es el mensajero, pero Kaya le dice que debe disculparlos, ya que para ellos, incluida ella, él es como una deidad. A la mañana siguiente, una multitud enorme llena las calles. Los ciudadanos desean ver a Izuku. Él se da cuenta de que destaca entre todos y se preocupa de que Elma lo encuentre. Esa misma tarde, Cliffo y Kaya vienen a despedirse. Ella le asegura que lo esperará por siempre. Izuku toma sus manos y le promete que regresará. Les agradece por todo y luego se transforma en su forma de Fénix. Su destino es la ciudad marcial de Leoninia. Allí ha escuchado que existe una arena donde los aventureros compiten para probar sus habilidades, y que muchos guerreros de todo el mundo se reúnen allí. Además planea aprovechar para comprar algunas armas deseables. Sin embargo, sus planes se frustran al llegar y encontrar todas las tiendas cerradas. Izuku no lo puede creer y se sienta en un banco del parque visiblemente decepcionado. De pronto, observa a dos hombres musculosos dirigiéndose a una tienda y se sorprende al verlos entrar. Se acerca a la puerta para asomarse y descubre que en realidad están robando la tienda mientras Rini, la dueña, y su hija Tea se esconden detrás del mostrador. Izuku entra en la tienda y logra detenerlos antes de que causen más daño. Los ladrones, furiosos, le gritan por entrometerse, pero finalmente deciden irse tras amenazar con destrozar el local. Rini sonríe y agradece a Izuku por salvarlas. Él pregunta qué está ocurriendo, y ella explica que esos hombres querían arruinar su tienda y la amenazaban para que participara en el festival del dios Marsal. Izuku no tiene idea de qué se trata, lo cual sorprende a Rini. Ella le aclara que es una competencia que se celebra cada 2 años entre talleres de armas para determinar quién es el mejor artesano. Izuku se pregunta por qué ella no participa, y Rini le explica que su esposo era el mejor herrero del lugar y había ganado el festival en múltiples ocasiones, lo que provocó el resentimiento de algunas personas. Una semana después del último festival, su esposo fue asesinado. Izuku queda estupefacto al escuchar esto. Las autoridades declararon que se trató de una muerte súbita, pero Rini cree que fue obra de quienes ahora hostigan su tienda. Estos esperan que participe, confiando en que perderá, para así avergonzar aún más su negocio. A pesar de ello, Rini está decidida a no participar, ya que considera que sus habilidades no están a la altura de las de su esposo. Si pierde, su tienda ya no será vista como la número 1, y el legado de su marido se vería empañado. Izuku le responde que esos hombres destruirán la tienda pase lo que pase, y añade que él ganará usando sus armas. Rini queda sin palabras, pero él jura ganar el festival del dios Marsal. Por ello, le pide que forje la mejor arma posible. Rini reflexiona un momento y luego se enfada ligeramente, calificando la idea de absurda. Sus armas son limitadas, por lo que ganar con ellas será complicado. Sin embargo, Izuku le asegura que no importa y que aún así triunfará con lo que ella le entregue. Tras pensarlo un instante, Rini rompe a reír y acepta su propuesta, diciendo que contará con él. También le advierte que solo tendrá 3 días para practicar una vez que el arma esté lista. Izuku se sorprende y grita al escuchar eso. Rini le explica que el festival será en 10 días y que fabricar el arma tomará una semana. Si no logra dominarla en ese tiempo, no tendrá forma de ganar. Izuku comprende entonces que quizá ha asumido más de lo que puede manejar. Más adelante, se le ve afuera practicando con un hacha prestada. No está demasiado preocupado, pues aún posee la habilidad de Fénix y una resistencia prácticamente infinita. Además puede ejecutar técnicas de fuego, por lo que probablemente podría ganar con cualquier arma. Continúa practicando los movimientos del hacha, perfeccionando sus habilidades. Sin embargo, sabe que eso no será suficiente para ganar, ya que Rini ha hecho un trato con él. Finalmente baja el hacha y parte un tronco en 2. Luego se sienta, toma un descanso y se pregunta cuál sería el arma que mejor se adapte a él. Si fuera una espada, empieza a imaginar cuál sería la reacción de Elma. Mientras observa el atardecer en el horizonte, se pregunta por qué sigue pensando en ella. De repente aparece un extraño y le pregunta si los santos le están causando problemas. Izuku se sorprende al ver que se trata de una persona misteriosa con túnicas negras. Mientras tanto,
Elma está cargando a Sax en un carrito y sigue pensando en Izuku. Está enojada porque él se atrevió a decirle tales cosas, por lo que pisa el suelo con rabia y jura hacerle pedazos. Luego patea el carrito preguntándose por qué Izuku aún no ha regresado, cuando se supone que debería estar cumpliendo sus órdenes. Pronto aparece una grieta en el carrito y este colapsa en un montón. Elma cae de rodillas, sintiéndose impotente, y grita de agonía por lo que se ha vuelto su vida. En ese momento, un hombre de mediana edad, con aspecto amable y redondeado, le pregunta si algo anda mal o si está herida. Elma se levanta luciendo orgullosa y atractiva, luego sonríe ampliamente y dice que está bien. Sin embargo, en el fondo reza para que él note lo que le pasó al carrito, que vea que está en problemas y se ofrezca a ayudar. El hombre llamado Bulo, revisa el carrito y le dice que no puede cargar equipaje así. Entonces Elma actúa de manera santificada y explica que no tiene elección, ya que debe continuar su viaje por el bien del mundo. 10 minutos después, Bulo regresa con su propio carrito y se lo ofrece. Ella se complace, ya que todos no tienen más opción que ayudar a una prueba de santo. Aún actuando con delicadeza, dice que no está segura de que una prueba de santo frágil como ella pueda jalar un carrito tan pesado. Bulo sonríe y le asegura con gusto que se encargará del equipaje pesado y servirá como su compañero de viaje. Elma sonríe, y poco después, todo el equipaje ha sido cargado en el carrito. Le entrega algo de dinero, indicando que oficialmente lo ha contratado, y luego se sienta en el carrito. Felizmente, pide que partan mientras Bulo toma las riendas y jala el carrito. Es un hermoso día soleado, pero, para su sorpresa, Bulo pronto se detiene a descansar. Ella se pregunta si vale el dinero que le dio. Mientras tanto, escucha a unas chicas hablando sobre el cazador de dragones que apareció en Arai. Ellas comentan que él derrotó a un dragón por sí mismo y supuestamente es muy guapo, por lo que deciden ir allí con la esperanza de verlo. Tras escuchar esto, Elma declara que también deberían dirigirse a Argate. En su mente, conseguirá un héroe más apuesto y confiable que Izuku. Señala la dirección hacia donde fueron las chicas y ordena a Bulo ir por allí. Sin embargo, tardan hasta la tarde en llegar. Mientras su asistente sigue tomando descansos, Elma se siente frustrada, pero aún activa su aura de santo para elevar su moral en caso de que aparezcan monstruos. Luego camina por la calle principal del pueblo como una concursante de belleza, esperando que el cazador de dragones la note. De repente 2 niños corren frente a ella, bloqueando su camino. Elma se enfurece y les grita que se aparten. Ellos huyen asustados. A continuación, Elma reconoce el gremio y camina hacia la puerta. Está frente a ella cuando Lisa, de repente la abre con fuerza, golpeando la cara de Elma. Mientras tanto, Bulo juega feliz con el perro. Lisa saca una toalla y se disculpa con Elma, quien ahora tiene un golpe en la frente. Ella logra controlar su temperamento y sonríe a la recepcionista. Lisa, al reconocer al santo, se disculpa aún más por lo que hizo. Elma dice que está bien, pero en su mente quiere hacerla volar. Luego Lisa comparte que hizo lo mismo con el cazador de dragones, lo que sorprende a Elma, quien pregunta dónde está el héroe ahora. Lisa responde que el cazador partió hacia Malgry. Sin perder tiempo, Elma sale corriendo del gremio, golpeando la puerta tras ella, pero regresa rápidamente para pedir direcciones mientras escucha un sonido. Lisa le dice que Malgry es una isla volcánica al sur de Arai. Elma pregunta de nuevo si el cazador de dragones está allí, y Lisa lo confirma, agregando que partió hace 5 días. Emocionada, Elma pregunta cuándo sale el próximo barco hacia la isla, y Lisa responde que en 10 minutos. Elma sale corriendo del gremio y choca con Bulo afuera. Le ordena que la lleve al puerto rápidamente, pero él se mueve demasiado lento para ella. Por ello, lo coloca en el carrito y ella misma lo jala tan rápido como puede. Mientras corre hacia el puerto, se da cuenta de que no mencionó el nombre de Izuku. Finalmente Elma llega a tiempo y ambos suben al barco. Al llegar a la isla, ella de inmediato empieza a preguntar a los locales por el cazador de dragones. Sin embargo, cada persona a la que consulta no tiene idea de quién le está hablando. Desconcertada, cae de rodillas preguntándose por qué nadie conoce al héroe. Mientras se recupera, escucha a algunas personas hablando sobre cómo Hanoka los protege de la lluvia. Intrigada, pregunta si se refieren al cazador de dragones. Le responden que Hanoka probablemente podría derrotarlo y le señalan un santuario, diciendo que allí reside y protege la isla. Esto levanta el ánimo de Elma, quien decide dirigirse hacia ese lugar. Incluso un ciudadano le sugiere que podría recibir su poder. Emocionada grita a Bulo, quien empieza a sentirse estresado con su nueva jefa, indicándole su nuevo destino. Así parten con Elma emocionada por obtener nuevos poderes. Mientras tanto en Leonina, Izuku sigue ocupado con los preparativos del festival del dios mariscal. Sin embargo, se encuentra de repente frente a un misterioso extraño encapuchado. Este mueve ligeramente las manos y descubre que Izuku posee la habilidad del Fénix. Sorprendido,
el joven héroe pregunta cómo lo sabe. La figura encapuchada responde que el ave inmortal está vinculada al santo de prueba humano, y le advierte que no olvide esas palabras antes de dejarlo en la calle. Izuku se queda reflexionando sobre el significado de esas palabras y piensa en el término 7 santos. De repente se estresa al darse cuenta de que Elma está entre ellos. Si él es el ave inmortal rodeado por los 7 santos, ¿son aliados o enemigos? Cada uno de los santos posee un arma sagrada y domina completamente su uso. Esto lo lleva a preguntarse qué arma necesita para igualarlos, y aún más importante qué puede usar para ganar el festival del dios mariscal. Justo en ese momento, una voz alegre le pregunta si ha estado entrenando todo este tiempo. Para su sorpresa y alegría, Rini aparece con algunos bocadillos y le dice que tome un descanso. Su llegada es perfecta, ya que él empezaba a sentir hambre. Comienzan la comida mordiendo un gran trozo de pan, y Rini, curiosa por su progreso, le comenta que va bastante bien con el hacha. Sin embargo, él observa el arma corta y duda. Entonces le pregunta a la herrera qué arma cree que le conviene más. Aunque la pregunta es repentina e inesperada, ella le sonríe con seguridad y le dice que elija la que más le guste. Izuku la mira, sorprendido de no haber considerado esa opción antes. La respuesta surge de inmediato, una espada, ya que pasó mucho tiempo observando a Elma pelear con la suya. Reflexiona sobre cuánto sabe realmente sobre manejar la espada. A su lado, su amiga usa su habilidad de prueba de sumidero para dominar todas las técnicas de espada, mientras él recibió daño destinado a ella. Con esto, comprende finalmente lo que la joven le había explicado antes. Sus ojos brillan al darse cuenta de que puede dominar cualquier arma que le den y pide un favor a la herrera. Finalmente llega el día del festival del dios mariscal. Es el momento de que el aventurero que empuña las armas de Rini demuestre lo que tiene para ofrecer. La madre y la hija lo observan orgullosas mientras Izuku avanza decidido a dar lo mejor de sí. Él sostiene la empuñadura de su nuevo equipo, cubierto de rojo para combinar con su equipo del dios Fénix. Por otro lado, su oponente está vestido con una armadura gruesa y porta una espada más larga que su propio cuerpo. El hombre observa el arma de Izuku, corta y de forma extraña, hecha en la reconocida herrería de Rini, pero claramente desequilibrada. Sin embargo, no es solo apariencia, de repente la empuñadura y la hoja corta estallan en llamas. Llamada la espada demoníaca, está lista para devorar todo a su paso con un furioso fuego. Aunque un arma con atributo no es inusual en su mundo, el oponente está acostumbrado a ello y posee una defensa especializada. Sus armas chocan y ondas de fuego se propagan, no siendo subestimables. El antiguo sustituto de los santos separa sus armas, y para sorpresa del hombre, ahora enfrenta a un duelista de espadas. A pesar de su tamaño, las armas no son débiles y las llamas estallan como un volcán. Al igual que su oponente, Elma suele usar únicamente técnicas de espada larga, pero él puede cambiar de forma al instante, haciéndolo más fuerte que la misma santa. Con un solo golpe de la espada demoníaca, el hombre cubierto de acero templado cae al suelo. De inmediato, el público vitoreó y toda la arena rugió, reaccionando al vencedor del combate. Mientras tanto, Rini y Fia observaban desde las gradas, agitándole la mano alegremente, y aunque fue una exhibición espléndida, ella solo se alegraba de que estuviera a salvo. Sin embargo, él insiste en que todo se debe a la espada que ella forjó con tanta destreza, y por otro lado, ella tiene que reconocer lo hábil que es para dominar la espada demoníaca tan rápido. Cabe recordar que apenas unos días atrás, él pidió lo imposible, un arma con atributo de fuego que pudiera tomar muchas formas. Y el chico estaba convencido de que podía manejarla ya que tenía la habilidad de pseudo santo de la espada, equivalente a la de Elma. Gracias a su conversación con ella, se le abrieron nuevas posibilidades, y la nueva habilidad le permite dominar las mismas técnicas que la santa cuya prueba había estado sustituyendo. Además, su poder no se limita a las técnicas de espada larga y resulta bastante versátil. Con todo esto, él inclina la cabeza y le pide que conceda su absurda petición, y ambos reconocen la habilidad del otro, mientras él promete ganar el torneo por completo. Rini cree que lo logrará, aunque el camino podría no ser tan sencillo como él espera. Poco después, debajo de ellos, un hombre enorme blandía su mayal contra una guerrera. Ella era mucho más pequeña y usaba una lanza, pero, sorprendentemente, un solo movimiento suyo destrozó el equipo de él y lo mandó rodando por el suelo, y el público observó maravillado. Allí erguida, orgullosa y firme estaba Arcadia, la cantante con la habilidad de la lanza divina, y el arma en su mano había sido hecha por la compañía Ganfrey.
la misma que atacó la tienda de Rini. Por lo tanto, si ambos guerreros se enfrentaban, ella sin duda no le mostraría ninguna piedad. Sorprendentemente, al joven no le molestaba en absoluto, ya que tenía plena fe en la espada demoníaca que ella había forjado para él y en su capacidad para ayudarle a ganar el campeonato. Y aunque su osadía la deja perpleja al principio, ella consigue reír, animada por su actitud confiada y despreocupada. Con una sonrisa, le dice que de lo mejor de sí y apunte a la victoria en los siguientes combates. Más adelante, en la segunda ronda, Izuku se enfrentó a un usuario de atributo agua que intentaba sofocar sus llamas, y no le tomó mucho tiempo derrotar a su tercer oponente, mientras que en paralelo, Arcadia estaba destacando tanto como él. Posteriormente, en las semifinales, ella luchaba contra un hombre armado con guanteletes, dejando el resultado impredecible, pues sus ropas estaban hechas jirones y sus músculos, magullados por la paliza. A pesar de ello, mientras observaba, el joven finalmente notó lo hermosa que era, ya que había más en ella que solo su rostro, y lo demostró al asestar un golpe profundo en el abdomen de su enemigo. Al verla erguirse como vencedora, Izuku se preguntó si todas las santas eran hermosas, y cuando los dos cruzaron miradas, para su sorpresa, Arcadia lo fulminó con la vista, sin contener su ira en aquella penetrante mirada. En consecuencia, parecía que estaba destinado a ser el objetivo de las santas, y como mañana iban a tener un combate que decidiría al vencedor final, por supuesto, debía de haber bastantes personas que lo envidiaban por haber llegado tan lejos, y él estaba seguro de ello, pues ya llevaba un tiempo siendo atacado con agujas envenenadas. Esa misma noche, durante otra suculenta comida, le preguntaron a Izuku cuál era su plan, y como los hombres de Ganfrey planeaban eliminarlos por completo. Él argumentó que era su objetivo principal ya que querían deshacerse de él por desafiar el arma de Arcadia. Para alguien inmortal no significaría nada, pero, en su opinión, no tenían intención de matarlo. De repente su conversación fue interrumpida al sentir que algo se acercaba, y sin pestañear, atrapó una aguja envenenada a pocos centímetros de sus ojos. En ese momento, Tea corrió hacia su madre completamente aterrada e Izuku tuvo que ver cómo las dos civiles se abrazaban con miedo, y en ese instante, el joven comprendió algo importante, que si las cosas continuaban así, Rini y su hija podrían ser tomadas como rehenes, así que tenía que actuar. Cuando estaba a punto de marcharse, una mano lo detuvo, y la pequeña lo llamó, diciéndole que debía regresar, a diferencia de su padre que había fallecido. Entonces con una sonrisa radiante, él le acarició la cabeza, prometiendo volver y protegerlas a ambas, y ellas lo animaron, mientras él partía para resolver todo con sus propias manos. Al partir, saltaba de edificio en edificio, desplazándose ágilmente en la noche, y tras un rato de búsqueda, vio a un par de figuras encapuchadas en un callejón. Sin perder un segundo, saltó hacia ellos con la mano preparada hacia atrás. Un solo puñetazo derribó al primer hombre, pero aún había otro del que preocuparse, así que Izuku giró bruscamente y levantó la mano junto con una ardiente pared de llamas. Mientras el enemigo estaba distraído con eso, corrió por una pared y se aferró a un alféizar, y en ese momento, la ventana se abrió revelando a otro encapuchado que sacó su daga para deshacerse del intruso. Un golpe lo hizo retroceder y permitió al mensajero del Fénix entrar en el edificio, y de inmediato se escucharon gritos, aunque no podía ver de dónde provenían. Sorprendentemente, varios de los hombres dentro ya estaban inconscientes, pero los alaridos aterrados no dejaban de resonar, por lo que miró alrededor con urgencia, obligado a escuchar cómo la voz suplicaba piedad. Al darse cuenta de que no venía de allí, volvió a saltar hacia la noche, y entre los tejados se sorprendió al ver un rostro familiar, pues ella dijo que había llegado más rápido de lo que esperaba. Arcadia estaba allí, sosteniendo a un hombre encapuchado por el cuello, y como antes, cruzaron miradas. Al preguntarle qué estaba haciendo, la santa arrojó amenazante al hombre desde el tejado, y a continuación, al acercarse, comentó que no había necesidad de estar tan a la defensiva, pues no tenía intención de luchar. Sin embargo, él cuestionó sus intenciones, confundido, ya que pensaba que aquellos hombres eran sus compañeros, pero ella se burló de la idea, considerándola ridícula, pues jamás se aliaría con gentuza como ellos. Después explicó que la mujer estaba registrada en el torneo bajo la compañía Ganfrey, pero que para ella cualquiera hubiera servido, ya que en realidad todo lo que necesitaba era alguien capaz de forjar un arma lo suficientemente fuerte para contener su poder. A continuación, él se preguntó cuál era su propósito y por qué los había ayudado, y aquellas preguntas hicieron que ella sonriera, pues ya tenía una respuesta preparada. Obviamente, hacía todo aquello para poder pelear contra él a plena potencia, aunque de pie bajo la noche, él aún no entendía que ganaba a ella con eso. No obstante, ella no necesitaba que él lo creyera, ya que simplemente actuaba según su propia voluntad,
y de este encuentro él comprendió que ella no toleraría nada que interfiriera en su camino, pero paradójicamente eso solo hacía que lo apreciara, al valorar que él la entendiera. Aún así le preocupaba que la compañía fuese tras ella después de que eliminara a sus hombres, y por su parte, la preocupación de Izuku despertó el interés de Arcadia, quien lo observó de cerca, emocionada al pensar en el combate que pronto tendrían. Apartando su mano, él reconoció que debía ponerse serio o podría volverse peligroso, y finalmente bajo la luz de la luna, los dos se observaron fijamente. Con un rostro engañosamente sereno pero condescendiente, ella dijo que no entendía, ya que después de todo, con independencia de que él se lo tomara en serio o no, no había forma de que pudiera vencerla. Aquella afirmación, sin embargo, sorprendió al joven, que se sintió enfurecido, apretó los dientes y de pronto se llenó de competitividad. Entonces recordó el tiempo que había pasado con Elma, quien insistía en que nadie podía derrotar a una santa, y mientras tanto, su ensimismamiento irritó a la mujer, que se sintió ignorada. En ese momento, él solo quería romperle aquella nariz tan perfecta. Más tarde, Rini fue despertada por unos ruidos afuera, y era Izuku, que acababa de regresar de una noche larga y agotadora. Naturalmente, ella se alegró de verlo regresar sano y salvo, y por su parte, las dos mujeres estaban junto a la mesa, pues habían intentado mantenerse despiertas para esperarlo. Con cuidado, él cubrió con una manta a Fio, que se había quedado dormida en la silla, y luego los dos se pusieron al día y hablaron de su encuentro con Arcadia. Ni siquiera él entendía por qué la santa estaba tan emocionada de luchar contra él, en cambio, Rini pensaba que era natural, ya que no se encontraba a menudo a un combatiente como él. Sin embargo, le advirtió sobre la portadora de la lanza, a quien nadie había visto perder jamás, y en otras palabras, era una mujer dispuesta a hacer y usar lo que fuese necesario con tal de ganar. Finalmente llegó el día de la batalla decisiva, y la santa y el sustituto se enfrentaron, rodeándose y esperando la señal. Arcadia comenzó elogiándolo por tener el valor de estar en el escenario, y acto seguido, el gong resonó para dar inicio al combate, por lo que ambos saltaron de inmediato a la acción. La mujer atacó primero, levantando su hoja en alto, pero esta chocó contra la ardiente espada de él. Tal como se esperaba, la santa era poderosa, y riéndose de lo ingenuo que era, empujó su arma con más fuerza y atravesó su fuego. Entonces Izuku se vio obligado a rodar por la arena, pero extrañamente soltó una risa mientras se ponía de pie otra vez, y ligeramente irritada, ella le preguntó qué encontraba tan gracioso. Sin embargo, más que humor, lo que sentía era una sincera felicidad por el intercambio, pues al fin y al cabo, ¿quién no estaría contento de encontrar a un oponente poderoso? Además parecía que cada vez que interactuaba con las santas, se volvía más fuerte. En ese instante una voz débil llamó a las santas, era Bulo, que aún era arrastrado por Elma, quien apasionadamente anunció su llegada. Frente a ellos se erguía el santuario sobre el volcán, y ella tenía la intención de forzar a Hanoka a unirse a su grupo, por lo que con cautela se asomó a la pequeña abertura. El corpulento civil cayó al suelo, incapaz de resistir el calor sofocante que emanaba de allí, y entonces sonriendo pero a la vez enfurecida, lo animó a seguir adelante. No obstante, él ya había alcanzado su límite y estaba dispuesto a esperar allí mismo. Justo en ese momento, una voz familiar preguntó quiénes eran, y Kaya los miró con una confusa expresión. Al escuchar su deseo de conocer al dios, la doncella los condujo por el ardiente sendero, y mientras tanto, Elma no pudo evitar mirar alrededor, inquieta por el entorno. No cualquiera podía reunirse con Hanoka, incluso aunque lo deseara desesperadamente, pero una vez más, fingiendo seguridad, la santa afirmó que no había por qué preocuparse por ella. Finalmente, al llegar a un acantilado, le dijeron que aquel a quien buscaba estaba en el fondo y que podía saltar para encontrarse con él, pues si realmente era una santa, como decía ser, debería poder verlo sin problemas. Elma no podía creer lo absurdo de lo que le pedían, aunque normalmente no hubiera podido confirmarlo, pero afortunadamente Kaya había tenido un encuentro personal. Aún incrédula, la muchacha se inclinó sobre el acantilado y miró hacia la piscina de magma hirviente. Entonces una burbuja estalló y parte de la lava le alcanzó la nariz, provocándole un alarido desgarrador que fue lo bastante fuerte como para llegar hasta Bulo afuera. Corriendo desesperada por el borde, le dijeron que se calmara, recordándole que estaban en un lugar sagrado, y aunque aún sentía dolor, aquella advertencia le recordó la imagen que debía mantener. Después de todo, el objetivo era encontrarse con Hanoka, de modo que debía hacer algo al respecto. Así, disculpándose por su escándalo, la joven recuperó la compostura y caminó hasta llegar al borde. Estaba a punto de saltar cuando Kaya la llamó para contarle que recientemente alguien se había convertido en el mensajero del dios, y la sacerdotisa sonrió con alegría al dar la buena noticia. Elma, impactada e incrédula, terminó más tarde en la ciudad,
suspirando aliviada por haberse salvado de arder en un lago de magma. Preguntó entonces por el supuesto mensajero, y le dijeron que era un hombre valiente y maravilloso, pero sin darle importancia a esos elogios, insistió en conocer sus características, sin notar la sonrisa tensa y molesta de la doncella. Kaya prosiguió, relatando cómo él podía transformarse en un majestuoso ave de fuego. Finalmente, al preguntar dónde se encontraba, le respondieron que había partido hacia la ciudad de artes marciales para seguir perfeccionando sus habilidades. En el siguiente barco hacia su destino, Elma abandonó la idea del cazador de dragones y ahora fijaba sus objetivos en el mensajero, sin saber que se trataba de la misma persona. Entonces miró a Bulo, a quien ahora consideraba un cerdo inútil y un lastre. Sin embargo, en momentos como ese, recordaba lo atento que él había sido a pesar de su inutilidad, y en su mente destellaban recuerdos de cuando lo trataba como a un esclavo. Con lágrimas acumulándose en sus ojos, gritó frustrada, llamándolo con anhelo. Al volver a ver la patética figura de Bulo, decidió dejarlo en la siguiente escala, pero antes de separarse, se acercó a un puesto para comprarle una última comida. Justo cuando él estaba a punto de darle un mordisco, ella lo llamó con algo importante que decir, y el ansioso la miró dudando entre la princesa y su sándwich. Con la paciencia de Elma al límite, reveló que estaba pensando en abandonarlo, incluso añadiendo algunas lágrimas a la confesión. Compartió su intención de reclutar al mensajero y trató de despedir al torpe hombre de sus servicios. Sin embargo, él no comprendió del todo lo que quería decir, y en lugar de aceptar, la miró radiante de respeto. Conmovido por lo que interpretó como su noble corazón y compasión, de repente tomó sus brazos y anunció que la acompañaría hasta los confines del mundo. Fue entonces cuando ella conoció su nombre por primera vez, y poco después se aferraba al mástil mientras una terrible tormenta sacudía el barco. Bulo, aferrado a la cubierta, apenas lograba mantenerse en pie, aunque se negaba a ser despedido. Patéticamente, le pidió que hiciera algo para detener la tormenta en su papel de santa, y pronto los demás pasajeros comenzaron a hacer lo mismo, hasta que incluso uno sugirió sacrificarla al dios. De pronto, los rayos crepitaron y la gente guardó silencio. En realidad, a diferencia de lo que creen, una santa no es capaz de hacerlo todo. Por lo tanto, ella decide regresar a su habitación y esperar a que pase la tormenta. Para suavizar la situación llama a Bulo, finge amabilidad y le sugiere que haga lo mismo. Más tarde, después de un rato caminando, llegó a su habitación al final del pasillo y rápidamente se dejó caer en la cama, exhausta. El mar estaba agitado, pero al fin estaba sola y podía relajarse. Sin embargo, un fuerte crujido resonó en la habitación. Elma miró de inmediato hacia atrás para ver quién era y se sorprendió al ver a Bulo parado en la puerta, claramente aún mareado por el mar. Al igual que ella, el hombre se dejó caer en la cama junto a la suya. Su fachada de santa recatada empezaba a desmoronarse, y con indignación le preguntó por qué estaba allí, ya que el barco estaba totalmente reservado ese día. Ambos tenían que compartir habitación y él ni siquiera pidió su permiso. En consecuencia, eso destrozó por completo su paciencia y comenzó a gruñirle con furia. Era la primera vez que se sentía tan terrible, como si nadie la respetara últimamente. Mientras tanto, Izuku se enfrentaba a Arcadia, quien estaba segura de que él no podría vencerla, y él maldecía a todos los santos. Posteriormente los dos del barco siguieron adelante, y Elma le preguntó a Bulo qué era capaz de hacer. Incapaz de dar una respuesta adecuada, comenzó a balbucear como un tonto y de repente se quedó dormido del puro cansancio. Estaba tan mal que se desplomó en el sofá, pero ni siquiera se inmutó cuando volvió a desmayarse en el suelo. En ese momento ella lo comparó con Izuku, quien había sido un esclavo mucho mejor que esa persona. Durante su tiempo juntos, él había sido un sustituto útil y estaba lo bastante ansioso por aprender todo lo posible de ella. Ella no lo sabía, pero de tanto observarla entrenar, el joven ya era mucho más fuerte que ella. Finalmente, poniendo una manta sobre el cuerpo de Bulo, le dio una fuerte palmada y le dijo que aprendiera algo útil si quería seguir estando con ella. Más adelante, ya en tierra firme, estudiaba un mapa con atención. Su destino parecía estar todavía muy lejos, pero de repente escuchó a varias personas hablar sobre el ataque de un usuario de fuego. Elma se acercó, curiosa y ansiosa por oír más de lo que decían. Luego, sentada en un banco, pensaba en la descripción del espadachín de doble hoja con fuego. No cabía duda de que la descripción de Iño aún rondaba en el pueblo de Linina. Tiempo después, durante el festival del dios marcial, la arena estalló en vítores cuando Izuku y Arcadia se enfrentaron en la final del torneo. Gracias a la prueba de la santa, el sustituto había encontrado otra manera de crecer aún más fuerte. No podía creer lo que veía, al darse cuenta de que realmente estaba mejorando durante la pelea. Su arma se había adaptado y transformado en una lanza, una nueva habilidad obtenida después de su ataque. Con determinación, y empuñando la pseudo lanza divina, cargó contra ella con un fuerte grito guerrero. Chispas y brasas volaban mientras sus armas chocaban con
intensidad. La portadora de la lanza no podía creer que en realidad estuviera quedándose atrás en su propia especialización. Al notar esto, Izuku trataba de comprender mejor la situación. El calor que emanaba de su espada se intensificó, y ella hizo una mueca retrocediendo ante la radiación, que prácticamente le quemaba la piel. En consecuencia, la arrogante guerrera cayó al suelo. Con igual destreza, era natural que él ganara con un físico y atributos superiores. Aún así, negándose a aceptar la derrota, ella se levantó y contraatacó, pero un rápido movimiento y un tajo de él hicieron que ridículamente volviera a caer al suelo. Fue una escena patética, con su rostro contra el piso. Como santa, no había forma de que pudiera perder. Al menos, eso era lo que ella pensaba. De hecho, es cierto que él no tenía el mismo estatus, pero tras haber soportado la opresión, había adquirido suficientes habilidades para derrotarlo. Rechinando los dientes con frustración, ella se levantó de nuevo y accedió a concederle el título de dios marcial. No obstante, se negó y no tenía intención de reconocer que él había superado una prueba de santa. Arcadia rebosaba poder y él se preocupaba por lo que haría después. En ese instante decisivo, ella avanzaba dispuesta a mostrarle toda su fuerza, sin estar atada a las reglas del combate. Con esto, la lanza divina se transformaba gradualmente en la lanza sagrada. Él intentaba detenerla, sabiendo que un ataque de esa arma podría incluso alcanzar al público. Echando el arma hacia atrás, ella le advirtió que detuviera su ataque, el cual podría perforar incluso las estrellas. La lanza potenciada se lanzó hacia adelante. Él apretó los dientes, levantó su arma para defenderse y fue enviado volando cuando las dos espadas chocaron. Arcadia sonrió, creyendo que terminaría con su victoria. Al perder la paciencia, el joven la llamó Santa Tonta y convocó el poder de Hanoka. Toda la audiencia quedó sorprendida cuando el poder del dios Fénix estalló, devorándola en una llama intensa y furiosa. Ella ardió durante unos momentos y él finalmente volvió a su forma humana. En el suelo, su oponente parpadeó confundida, todavía intentando comprender lo que acababa de suceder. Al verlo acercarse, ella se arrodilló y se preguntó por qué la había dejado con vida. Como el caballero que era, Izuku la ayudó a levantarse, explicando que no haría nada tan peligroso. Después de todo, su único objetivo era ganar el torneo y nada más. Desde las gradas Rini estaba en shock, dándose cuenta de que su equipo acababa de ganar. La multitud aclamó y la arena se volvió un caos. Fue una victoria completa, y el honor del herrero había sido restaurado. Pronto, la gente empezó a visitar su tienda nuevamente, la mayoría con la esperanza de ver al galante dios marcial. Izuku los recibió con una sonrisa tímida. Mientras una mujer mencionaba al esposo de Rini, otra anunciaba que el joven estaba allí. La tienda se llenó de vecinos que nunca se habían tomado el tiempo de hablar con la dueña antes. Incluso los niños estaban allí, diciendo que querían ser discípulos del aventurero del fuego. A medida que la multitud crecía cada vez más, Izuku se dio cuenta de que esto se iba a convertir en un problema. Cuanta más atención recibiera, más rápido lo encontraría Elma, y él se quedó quieto, recordando cómo Lisa había hablado sobre que el santo de la espada lo estaba buscando. El joven rápidamente se dirigió a la posada, diciendo que tenía que hacer algo urgente. Determinado a evitar a su amiga de la infancia, atravesó la multitud y salió corriendo. Como antes, ya estaba completamente harto de viajar con Santos. Era un fastidio, pero tenía que moverse de noche otra vez. Justo cuando estaba a punto de entrar en su habitación, una voz familiar lo llamó, diciendo que había estado esperándolo. Era Arcadia, otra persona problemática que parecía decidida a seguirlo a todas partes, mirándolo fijamente. Él le preguntó qué quería, pero ella le dijo que no fuera tan a la defensiva, ya que solo había venido con un pedido. Primero se preguntó si sus heridas ya se habían curado, pero ella se rió y le contó que su empleador había preparado un sustituto para ella. Escuchar eso solo aumentó su desprecio por su tipo. Luego ella sugirió hablar en su habitación, ya que sería malo atraer a la multitud. Después de un momento de reflexión silenciosa, un grupo de personas realmente comenzó a formarse, lo que lo llevó a obedecer. Ella no era de las que andaban con rodeos. Por eso, fue directa al punto. La mujer le dijo que lo quería a él, y él asintió en blanco. Su comprensión tardía llegó y su rostro palideció por el shock. Era una situación sorprendentemente similar a cuando Kaya había pedido lo mismo. Antes de irse, Izuku decidió despedirse primero de las dos amigas que había hecho. El sol apenas había salido cuando Rini y Tea despertaron para responder a sus golpes. Él se disculpó por despertarlas tan temprano y preguntó si realmente estaba bien que tomara la espada demoníaca. No había dudas, ya que él era la única persona que podía empuñarla. Las dos mujeres le dieron una sonrisa reconfortante y él apenas contuvo las lágrimas, prometiendo atesorarla por el resto de su vida, concluyendo así la parte emotiva. Finalmente se despidieron y le dijeron que volviera algún día. Sus pasos avanzaban, pero por alguna razón,
Había otro par de pies caminando cerca. Se volvió hacia Arcadia y le preguntó por qué lo seguía tan audazmente. La pregunta provocó una mirada en blanco y confundida. Ella dijo que era natural que su esposa lo acompañara. Él le recordó que había rechazado su propuesta. Sin querer retroceder, la joven dijo que acompañarlo demostraría que era una pareja adecuada. Con una postura orgullosa, afirmó que incluso se había ocultado a su lado hasta que salieron de la ciudad. Después de todo, habría causado un gran alboroto si la gente descubría que viajaban juntos. Un escalofrío recorrió su espalda, sabiendo que era la ruta exacta para ser descubierto por Elma. Sin otra opción, Izuku permitió que ella permaneciera a su lado, pero le preguntó si sabía de lo que estaba hablando. Él era el primero en haberla derrotado, por lo que ella consideraba natural convertirse en su esposa. Mientras tomaba delicadamente una flor del suelo, Arcadia comentó que era sorprendentemente doméstica. Cocinar no era su fuerte, pero podía asar carne y estaba acostumbrada a lavar la ropa. Al darse cuenta de que no había manera de razonar con ella, Izuku sugirió comenzar como amigos por ahora. Ella dijo que eso no era muy masculino de su parte, pero él argumentó que se trataba de comprensión, ya que viajaban juntos. El joven aventurero estaba agotado por sus avances, y ella se aferraba a él, calificándolo como una relación tipo esposa provisional. Al rechazar esto, ella frunció el ceño y dijo que no cedería más. Él hizo todo lo posible por no caer en sus encantos, pero falló estrepitosamente y le pidió que dejara de presentarse como su esposa frente a la gente. Con eso decidido, ella tiró de su brazo, diciendo alegremente que era hora de continuar. Él estaba confundido, sin saber hacia dónde se dirigían, pero ella le explicó que pensaba que se dirigían a Algren, la ciudad fortaleza más allá de la montaña. Por lo que escuchaba, estaba plagada de monstruos que habían eliminado a algunos cazadores. Por lo tanto, sin importar cuántas misiones publicara el gremio, todos estaban demasiado asustados para aceptarlas, ya que ella parecía bien informada. Él se preguntó por qué no había aceptado el desafío, pero ella solo estaba interesada en luchar contra humanos. En cuanto a los monstruos, no eran más que una fuente de alimento y sustento. De repente brotaron alas rojas brillantes cuando él invocó el poder de Hanoka y voló por el cielo como un fénix. Decidieron detenerse en un pueblo cercano por ahora. Tan pronto como regresó a su forma humana, ella saltaba de alegría, preguntándose cómo pasarían su primera noche como recién casados. Justo en ese momento, un dardo envenenado voló hacia ellos. Reaccionando de inmediato, Izuku se lanzó sobre Arcadia para esquivar el ataque. Al estar protegida por su cuerpo, ella no pudo evitar enamorarse más de él, sin embargo él trató de explicarle lo sucedido y finalmente ella vio el dardo en su espalda. Incluso con el veneno fluyendo en su cuerpo, no murió y se movió perfectamente. Sin embargo no era momento de impresionarse, ya que había un atacante cerca. Una figura encapuchada observaba desde las sombras, confirmando que él realmente era inmortal y que era a quien buscaba. A pesar de esto era hora de partir. Por lo tanto, él volvió a transformarse en un ave y viajaron hacia Algren. Descendieron sin ceremonias y fueron recibidos por un muro imponentemente alto, abierto solo por una gruesa puerta. Su descenso anterior había sido forzado, ya que una barrera aérea especializada derribó al Fénix. Justo entonces una voz preguntó quiénes eran. Arcadia se presentó y anunció que había venido a salvar la ciudad. Con esto, los santos y su compañera fueron guiados hacia adentro. Asintiendo, entraron en la fortaleza amurallada. Dentro, fueron recibidos por una mujer de rostro pétreo. Fral servía como señora del castillo de Algren tras la muerte de su esposo, el antiguo rey. Arcadia dijo que había venido a exterminar a los monstruos siguiendo el pedido de su esposo. Justo entonces notó a una mujer de pie cerca de la señora. Vestida como una monja, emanaba una energía familiar y poderosa. Con solo mirarla, ya sabía que la mujer era una prueba de santa como ella. Mel lo confirmó, presentándose como la santa del personal, aunque prefería no ser asociada con personas inmorales como Arcadia. Sin molestarse por qué Arcadia se ofendiera, explicó que estaba enamorada de un hombre a pesar de haber sido elegida por Dios. Mientras aparece otra santa de fuerte voluntad, lo suficientemente descarada como para llamar impura a quien ella considera pura. Por su parte Elma se queja mientras carga su enorme mochila, considerando su destino demasiado lejano. Después de que Bulo se sentara y comiera en el asiento del carro, este terminó rompiéndose, dejando un enorme agujero en la parte trasera, por lo que se vieron obligados a caminar juntos. Sin embargo, ninguno de los dos estaba seguro de si iban en la dirección correcta, ya que ella no había abierto el mapa desde hacía tiempo. Furiosa, Elma argumenta que él debería actuar sin que se lo dijeran,
pero él la interrumpe y anuncia que debe haber un pueblo cerca, pues percibe un aroma delicioso, y su olfato resulta ser correcto, por lo que pronto llegan a un pequeño pueblo. Sorprendentemente, la zona estaba llena de aves, así que decidieron comer algo tras el largo viaje. Dentro de un restaurante, la gente discutía con entusiasmo sobre el arma de rayo que controlaba llamas, y al escuchar esto, Elma se anima de inmediato, sintiendo que se está acercando a su objetivo. Sin dudarlo, interviene y pregunta si un aventurero de fuego ganó el festival del dios marcial. Demasiado borrachos para responder correctamente, los hombres le aconsejan que vaya al herrero y se haga con una espada. Después de todo, ella había fabricado algo lo suficientemente fuerte como para pasar la prueba del santo de la lanza, y por ahora toma asiento, aunque está segura de que la ganadora debe ser la mensajera de Iño. Casi saboreando el éxito, salta de su silla y corre lo más rápido posible, dejando a Bulo con una mesa llena de comida y sin dinero para pagar la cuenta. Como resultado, Elma termina perdida, todavía en shock al darse cuenta de que existen otros santos y personas lo suficientemente fuertes como para derrotarlo. Dado que la mensajera parece ser poderosa, su corazón late con emoción mientras corre por las calles, emocionada por reclutar a quien sea que esa persona fuera. Más tarde, finalmente llega a la herrería y ve a Fío afuera, confirmando que ha llegado al lugar correcto, y pregunta por el dueño, Rafa. Sin embargo, ese es el nombre de su padre, quien, según le dicen, ya no está allí. Sorprendida, Elma pregunta si se fue y se entera de que en realidad ha fallecido, sin poder creerlo, pensando que él había ganado recientemente la competencia del dios marcial. Rini finalmente sale, explicando que su esposo era el dueño de la tienda, pero que ella había fabricado el arma. Una vez más, debido a un malentendido, la santa cree que Rini es la mensajera y pregunta abiertamente para confirmar sus sospechas. La mujer solo la mira fijamente, sin comprender lo que dice. Según todos, la mensajera derrotó una prueba de santo con un arma que controla llamas, lo que hace que la herrera se ría, finalmente entendiendo dónde se había equivocado Elma. Entonces explican que en realidad fue, la mención del nombre impacta a Elma de inmediato, quien lo reconoce al instante. Relatan cómo esa persona entró a la competencia y derrotó a Arcadia sin problemas. La chica está en absoluta incredulidad, luchando por comprender cómo su débil sustituta pudo lograrlo. En ese momento aparece Bulo resollando, ya que la había estado buscando por todas partes. Corre tras escuchar sus gritos, y al entrar a la tienda una mujer lo sigue, preguntando a dónde iba. Al parecer, el hombre se había ido sin pagar la cuenta y ahora se escondía detrás de su empleadora, que no le pagaba desde hacía tiempo. Enfadada, la mujer le dice a Elma que pague, a menos que quiera que su asistente trabaje para su restaurante. Para sorpresa de todos, Elma le dice que se lo lleve, así el pobre hombre es arrastrado fuera de la tienda, incapaz de hacer nada tras ser abandonado. Rini se pregunta si eso está bien, especialmente porque ella también es una santa. Al escuchar esto, Tess recobra sus sentidos, autoengañándose al pensar que su Izuku debe ser diferente, ya que él nunca podría derrotar a un santo. Luego se disculpa con la forjadora, finalmente presentándose y preguntando más sobre el dios marcial. De inmediato todos hablan con entusiasmo sobre él, explicando cómo puede cambiar armas con sus llamas e incluso transformarse en un fénix, lo que hace que Elma se sienta confiada, completamente segura de que están hablando de alguien distinto a su Izuku, quien no tiene cualidades redentoras. Justo entonces las dos mujeres regresan, diciendo que trajeron una foto de su apuesto amigo, esperando mucho de la reacción de Elma. La prueba de santa toma la foto y la observa. De repente la increíble realidad la golpea de nuevo al ver a su sustituto cargando el trofeo del dios marcial. Observa otra vez, y luego más de cerca, confirmando la verdad innegable. Al ver su reacción, Rini pregunta si se conocen, recordando cómo él solía viajar con un santo. Luego agregan que no puede ser, ya que la persona con la que viajaba era bastante horrible y egoísta. Ambas se ríen mientras recuerdan cómo él la llamaba dura y opresora. Cada palabra golpea el corazón de Elma, pero las dos continúan comentando que debe haber santos terribles también, y sin embargo allí estaba él viajando con otra mujer problemática. Urgentemente preguntada, la herrera comparte que ahora él está con la lanza divina a quien derrotó en el torneo. Según los rumores, los dos se unieron en un viaje y fueron vistos caminando brazo con brazo. Sus temores se hacen realidad y los supuestos rumores se esparcen. Elma no puede creer que él esté viajando con otra prueba de santo además de ella. Al escuchar esto, confirma que realmente fue su terrible compañera anteriormente. Aún en esos días, ella abandona el establecimiento, queriendo continuar su búsqueda. Le dicen que regrese si tiene más preguntas, y ante su reacción, madre e hija se preguntan si la chica tenía sentimientos por el joven. La palabra imposible resuena repetidamente en su cabeza al pensar que él podría estar viajando tan afectuosamente con otra mujer, a pesar de lo patético que él es.
Por coincidencia, el camino de Elma la lleva hasta Devalo, quien grita diciendo que ella ha venido a recogerlo. Sin embargo, ella está demasiado enfurecida y se niega a perdonar jamás a Izuku. Finalmente, recobrando la calma, nota a su ayudante y le pregunta por qué está allí. Reunidos, pagan la cuenta y se dirigen a la posada. Por alguna razón, terminan en la misma habitación una vez más. El hombre nota su expresión molesta y se pregunta si algo está mal. De repente ella toma su mano y lo recuesta sobre la cama, provocando tímidos chillidos mientras él le pide que pare. La chica toca su gran estómago y comenta sobre su salud.